Como siempre me encuentro en casa y encantado de estar aquí cómo no, celebrando esta fiesta grande para todos, la Virgen, la Inmaculada, también patrona de Infantería. Saludo muy cordialmente al ilustrísimo señor coronel, director de la Academia, y también al excelentísimo señor alcalde de Toledo, como también a los excelentísimos e ilustrísimos autoridades civiles y militares. También a todas las familias que formáis parte de esta querida Academia de Infantería, también como a las damas de la Inmaculada, que comparten también ese amor a la Virgen y que también hacen su apostolado, como también Cáritas, que desde hace unos años también tiene la diócesis castrense. Diría como unas cuantas cosas, el Evangelio siempre es sorprendente. El Evangelio siempre provoca el asombro, sobre todo cuando lo vivimos con el corazón de los niños o con el corazón asombrado, ¿no? Y en estos momentos, si nosotros leemos el texto, descubrimos algo que dicen los teólogos, que en este texto tan hermoso de Lucas 1, que por mucho que leamos, que es la Anunciación, siempre nos resulta novedoso, dicen que se encuentra la vocación de María, pero que es la vocación de cada uno de nosotros. Todos estamos llamados, no solamente los sacerdotes, no solamente está llamado las religiosas o los religiosos, todos estamos llamados a vivir nuestra vida en plenitud, ¿no? No queremos construir, por ejemplo, un mundo sin Dios. Decía Henry Delibaz, un famoso teólogo que cita mucho el Papa Francisco, que está claro que el mundo se puede construir sin Dios. Y de hecho hemos tenido muchas experiencias en la historia. El problema es que cuando un mundo se construye sin Dios, se sabe cómo se empieza, pero no se sabe cómo termina, ¿no? Y se vuelve casi siempre contra el hombre al final, ese mundo que se construye sin Dios. Por eso, y en este sentido, es precioso cómo el texto del Evangelio de Lucas, muy sencillamente y muy brevemente, nos descubre a todos y cada uno de nosotros las 7 claves de toda la vocación cristiana. Primero hay un ángel, un arcángel en este caso. Sabemos que se celebran los arcángeles, se celebra la fiesta del 27 de septiembre y los ángeles custodios el 2 de octubre. La Iglesia siempre a estos arcángeles y ángeles llama mensajeros de Dios. Son mensajeros. Todos hemos tenido algún mensajero que en nombre de Dios nos ha anunciado que Dios nos quería. Quizás hayan sido nuestros padres, quizás haya sido un catequista, un sacerdote, quizás haya sido tantas y tantas personas, pero siempre ha habido alguien que en nombre de Dios, como a María, le ha dicho que el Señor nos quiere y nos ama. Mira, ser llamados, decía Juan Pablo II, significa ser amado. Ser llamado significa ser amado. Toda vocación comienza con una llamada, ¿no? Es una llamada a servir, una llamada a comprometer la vida en el seguimiento de Jesús. Y por otra parte, el lugar donde llama el Señor siempre es un lugar pobre, humilde, Nazaret. Decía Flavio Josefo que Nazaret no está ni siquiera en los mapas, no es ni siquiera una ciudad bíblica como si es Belén. Y tú, Belén de Judá, no eres ni mucho ni menos la más pequeña. En Belén va a nacer Jesús. Dentro de unos días lo vamos a celebrar en la Navidad. Pero es que Nazaret, decía Flavio Josefo, que no aparece ni en los mapas. Y ahí es donde va el Señor a decirle a esta mujer grande, que es María la Inmaculada, que Dios se había enamorado de él. De hecho, dicen los santos padres algo bellísimo. Dios podía haber hecho un mundo probablemente más perfecto que este, pero no podía hacer nada más acabado, ni más perfecto, ni mejor que María. En María se ha agotado la imaginación de Dios, la llena de gracia. Por eso la Iglesia la llama la Inmaculada, es decir, no podemos decir de ella más que es que no tiene defectos, ni pecado, ni manchas. La Inmaculada Concepción. Y le llama a ser y a seguirle a Jesús en momentos difíciles, como quizás a veces también nos puede tocar a nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque son momentos complicados. Fijaros que María todavía no vivía con José, estaba desposada y sin embargo espera un hijo. Es el texto que cuenta Lucas, lo cual significa que para la Virgen Dios le mete en bastantes líos. A veces Dios nos mete en muchos líos, pero luego nos saca.
A veces Dios, como decía aquel teólogo, nos implica, nos complica y luego nos simplifica la vida. Al principio nos implica, no lo ve muy bien. María es una mujer que tiene mucho sentido común. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Pero por otra parte, Dios, a pesar de que parece que le complica la vida, luego Dios va poniendo siempre todas las cosas, porque como dice San Pablo, para los que aman a Dios todo les sirve para su bien. Y luego el nombre de María, dice el texto, el nombre era María. Dios nos conoce por nuestro nombre. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. Dios no sabe amar en abstracto, porque en abstracto no ama a nadie, ni siquiera una madre. Una madre puede tener 10 hijos y jamás te dirá que tiene 10 hijos. Tiene un hijo único 10 veces. Y de hecho cuando se le muere uno, cuando desaparece uno, no se consuela diciendo, tienes más. Porque para cada uno de nosotros somos únicos para Dios. Y eso es un poco lo que vive María, ¿no? El nombre era María. Y termino. Hay como 3 claves que siempre nos da el Señor. Primero, estas 4 claves en todo lo que significa la llamada del Señor a vivir nuestra vida de cristianos, de seguimiento de Jesús, como lo vio la Inmaculada, como vivís también vosotros los militares, o como vivimos nosotros los sacerdotes. Es una llamada a servir, una llamada a estar disponibles, ¿no? Y por eso siempre están esas 4 claves. Dios nos llama siempre a través de mensajeros, a través de, en este caso, María el Arcángel Gabriel. Nos llama siempre desde nuestras situaciones a veces de límites y de pobreza. Nos llama siempre en momentos difíciles, cuando podemos pensar a veces que no está el horno para pollos, y siempre nos llama por nuestro nombre, a tener confianza. Sé de quién me he fiado, decía San Pablo, y estoy persuadido de que el Señor siempre lleva a buen límite lo que empezó en mí, a buen término lo que empezó en mí. Y por último, las 3 claves que dice el ángel a María, que nos lo repite a nosotros en nuestra vida y que siguen siendo de actualidad, porque el Evangelio no pasa nunca de moda, como no pasa nunca de moda Jesucristo, que es lo mejor de la vida. Lo primero que nos pide el Señor es, alégrate. Podemos pensar, podemos alegrarnos en este mundo que vivimos de 3 guerras, que como dice el Papa Francisco, parece que estamos en una guerra mundial, pero por etapas y por fascículos. Podemos alegrarnos en este mundo que vivimos de tensiones, de dificultades, de problemas. ¿Dónde brota nuestra alegría? Pues la alegría brota siempre de que desde todas las capacidades que vivimos siempre podemos entregar nuestra vida, hacer nuestros deberes, vivir siempre con la convicción de que realmente, como decía San Juan de la Cruz, la verdad padece, pero no perece. Segundo, es una llamada también, fundamentalmente, junto con la alegría, a no tener miedo. No temas, María. Siempre la llamada de Dios al principio puede suscitar una especie como de, pero no tener miedo. El miedo paraliza el corazón. El miedo hay que atravesarlo. Dice preciosamente un salmo que conocería María. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. ¿Y de dónde brota estas 2 cosas? Pues lo último que le dice el ángel a María. Porque para Dios nada hay imposible. Creer en el Dios de lo imposible. Cuando yo cumplí 25 años de sacerdote, todavía no era obispo, escribí un libro titulado El Dios de lo imposible. Yo era entonces profesor de teología en los Agustinos, en Valladolid. Y recuerdo que cuando lo presenté, porque me dijeron que lo presentase en este centro de teología, me dijo el que me presentaba, es que no existe otro Dios más que el Dios de lo imposible. El Dios que escribe derecho con renglones torcidos, que decía Santa Teresa de Jesús. El Dios que nos ama con un amor incondicional. El Dios que es capaz de hacer siempre que renazca la esperanza. Este es el tiempo también de Adviento. Él vendrá a colmar todas nuestras esperanzas.
Y a veces cuando fracasan muchas soluciones humanas, siempre nos queda el Señor, que dará al final la solución. Al final sabemos todos que para los que aman a Dios, nada hay imposible.